Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Voces de Maracayú de nuestro canal Hijas del Bosque. Hola, soy Paloma Villalba Y yo soy Ada Portillo. Somos alumnas del Centro Educativo Maracayú y hoy les traemos un nuevo tema para poder conversar con ustedes. El tema que vamos a estar desarrollando es sobre la yerba mate. Su nombre científico es el Ilex paraguariensis. Todos conocemos la yerba mate porque es algo que consumimos día tras día, en el mate, en el tereré o en el cocido. Pero algunos no conocen de dónde viene o cómo se hace o qué es eso que le da ese sabor tan peculiar, único y delicioso que tanto amamos y que nos identifica como país. La yerba mate es una planta que botánicamente se llama Ilex. Puede llegar a medir hasta 16 metros de altura. Es un árbol floreciente y suele florecer entre octubre y noviembre. El género Ilex abarca unas 400 especies aproximadamente distribuidas en todo el mundo. Eso quiere decir que hay otras plantas que se parecen a la yerba mate, pero que no son la yerba mate. Y una característica muy peculiar y distintiva de esta especie es que es una planta perenne. Eso significa que casi nunca pierde sus hojas, sino que se renuevan constantemente. Y la especie de la que vamos a estar hablando es nuestra grandiosa yerba mate, el Ilex paraguariensis. La yerba mate tiene un montón de procesos por los cuales pasa antes de convertirse en la yerba mate que solemos ver. Y para tener información de primera mano, este día tendremos un invitado súper especial en nuestro canal. Es un profesional capacitado en el área, el ingeniero agrónomo Luis Insfrán. Yo hasta aquí llego y le doy paso al ingeniero Luis Insfrán. Un gusto. Hola ingeniero Luis, un gusto tenerte acá, un privilegio que hayas hecho un tiempo para venir a compartir tus conocimientos con nosotras y con las personas que están viendo y escuchando este video. Buenas tardes, Ada. Un gusto también estar con ustedes en el programa de Voces del Maracayú. Y estamos prestos para contestarle las preguntas que sean. Sí. Queremos conocerte un poquito más, Inge. Bueno, mi nombre es Luis Isfran. Soy de profesión ingeniero agrónomo, graduado en Costa Rica. Y estoy como encargado de planta de yerba mate de la Fundación Moisés Bertoni de Villa Gatimi. Y estamos trabajando desde el 2016 con el procesamiento de yerba mate. Qué bueno. Y para ir desarrollando a profundidad nuestro tema, queremos hacerte algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el primer paso que se debe hacer antes de plantar la yerba mate? Bueno, en primer lugar, para entrar en el rubro de yerba mate, necesita uno obtener semillas, buenas semillas. Si se va a cosechar de así naturalmente, se necesita una planta madre de buen porte, buen tamaño, de buen follaje. O si no, se puede comprar semillas certificadas. Eso hace que asegure la germinación y a la vez las plantitas son vigorosas y muy sanas. Qué interesante. La siguiente pregunta es, ¿qué se debe tener en cuenta para lograr un cultivo sano? Bueno, para lograr un cultivo sano hay que tener en cuenta el sistema de cultivo. Uno puede producir en forma convencional como también en forma orgánica. Al cultivar en forma orgánica se obtiene plantas muy sanas y a la vez una vez procesada un cultivo bastante sano y por ende no da un mal daño a la salud, ¿verdad? Eso hace que los consumidores como nosotros los paraguayos no nos haga daño, ¿verdad? Sí. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un cultivo convencional de yerba mate y la de bajo monte como la que proponemos acá en Maracayú? Bueno, la diferencia principal está en que un cultivo convencional necesita de laboreo del suelo, que son arada, rastreada, nivelada, y después viene la plantación a cielo abierto, no hay cobertura,
Se utiliza plaguicidas como insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes químicos. En cambio, un cultivo orgánico no utiliza productos químicos, nada de lo mencionado. Se deja el bosque, eso da una media sombra a la plantación que necesita la yerba mate. Y abajo la cobertura boscosa que ofrece el sotobosque, ¿verdad? Muy interesante. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el secreto para producir una yerba mate de calidad? O sea, ¿cuáles son las características que busca el consumidor? Bueno, en realidad el consumidor busca un sabor bueno, ¿verdad? Para tal sentido se tiene en cuenta el procesamiento de la yerba mate, y para eso se tiene varios factores. Por ejemplo, el momento del secado. Todas las industrias convencionales de yerba mate tiene forma de secado que es el barbacoa. Ese sistema de secado se obtiene 24 horas el secado, y el humo va constantemente esas 24 horas. Y en cambio, nuestra planta industrial tiene un sistema de secado que el humo no tiene contacto con el producto. Eso es que la yerba mate sale de calidad. Por otro lado, ¿verdad? Para que tenga el sabor, olor y aroma adecuado, hay que estacionar la yerba mate una vez procesada al mínimo 1 año. Nosotros estamos estacionando 2 años. Por eso tiene esa calidad óptima, digamos. Muy interesante y muy bueno saber eso. La siguiente pregunta es, ¿cuánto se puede llegar a producir de un árbol de yerba mate o de 1 hectárea de yerba mate? Bueno, es muy relativo, ¿verdad? Depende mucho del suelo, la fertilidad del suelo y el sistema de plantación, ¿verdad? No es igual un sistema convencional que un sistema orgánico. Para hacerte un dato real, de 1 hectárea de plantación de hierba orgánica se obtiene 5.000 kilos hectáreas aproximadamente. Eso hace una producción de 5 kilos por planta. En cambio, una yerba mate convencional tiene más luz solar, tiene aporte de fertilizantes químicos y otros, entonces produce más. Aproximadamente hablamos de 15.000 kilos por hectárea, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia. Sí. Nosotros en sistema de producción optamos por lo orgánico, bajo monte, ¿verdad? Sí. Y para pasar a la siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia de la yerba mate para el bosque? ¿Cuál es su importancia social, económica y ambiental? Bueno, como bien sabemos, la zona de Maracayú, o la reserva de Maracayú, es el que da origen a la plantación de yerba mate. Esta es la zona donde se empezó a descubrir que había plantaciones de yerba mate. Entonces, como es nativa, tiene un aporte simbiótica con el bosque. Eso hace que el bosque le ofrece media sombra, materia orgánica en el suelo, y la yerba mate a su vez aporta su semilla, que es muy apetecible con todas las especies de pájaros existentes. Entonces los pájaros consumen la semilla y disemina por todo el bosque. Entonces hay nueva regeneración de plantitas de yerba mate. Y el aporte económico, ¿verdad? Es si un productor planta en forma orgánica, hay un precio diferenciado por la obtención de esa hierba. Generalmente va entre 25 a 30% más de lo que se paga un convencional. Y eso hace que el productor obtenga un beneficio directo, ¿verdad? Ahora, si hablando así a nivel país, la yerba mate se está exportando en diferentes países. Nosotros exportamos a Estados Unidos
y he visto que Rusia también está importando, Chile, Alemania también ya un poco. Entonces hay diferentes países que están importando y eso da un aporte económico. Ahora en lo social, ¿verdad? En este rubro toda la familia trabaja, el papá, la mamá, los hijos, en la plantación de la yerba mate porque no lleva mucho trabajo, ¿verdad? Además, en nuestra planta de yerba mate, cuando hay tiempo de cosecha, contratamos trabajadores, 20 directamente que trabajan en el campo y 5 que trabajan en la planta industrial para procesamiento. Más la que acarrea uno más, son 21 personas que trabajan directamente. Multiplicado por 5 personas son aproximadamente 150 personas indirectamente. Qué interesante. Así mismo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué beneficios ofrece la yerba mate para el consumidor y también para el productor? Bueno, como le decimos, nosotros consumimos diariamente y para el productor, por ejemplo, ofrece anualmente ingresos porque la yerba se cosecha anualmente. Y los beneficios que ofrecen son varios. Por ejemplo, los guaraníes consumían por la energía que le proporcionaba para hacer los trabajos forzados. Y la ciencia eso corrobora, ¿verdad? Ahora se sabe que la yerba mate, una vez procesada, se obtiene energía al tomar una yerba mate. También la yerba mate aporta vitamina A, vitamina B, C, E. Y una sustancia bastante interesante que es la teobromina, que nos da digamos, nos mantiene con un ánimo bastante feliz. Así mismo. Sí, qué bueno. Y finalmente nuestra última pregunta para usted, Inge, es ¿cuál es el proyecto que se está llevando a cabo acá en la Reserva Maracayú con respecto a la yerba mate? Bueno, el proyecto de yerba mate sostenible, el proyecto Maracayú que le decimos, es un proyecto que se viene realizando de hace varios años. Es la producción de yerba mate bajo monte. Eso hace que el productor deja una hectárea de bosque y a su vez eso hace que conserve esa hectárea de bosque. Vamos a suponer que el productor no quiere dejar su bosque porque no es rentable, dice. Nosotros ofrecemos un rubro alternativo, la planta de yerba mate, y al tener esa planta de yerba mate, le está generando ingresos adicionales, un rubro más. Entonces, eso es, y además, ¿verdad? El beneficio de ingreso económico está lo que es el beneficio ambiental, porque como bien sabemos, todos los beneficios que nos aporta un bosque. Actualmente estamos teniendo 100 productores bajo ese sistema de plantación. Eso significa 100 hectáreas de bosque más conservados. Es muy bueno eso. Y le agradecemos muchísimo, Inge, por venir hasta acá, por regalarnos su tiempo y tantos conocimientos, ¿verdad? Porque aprendimos, o sea, yo aprendí mucho y estoy segura que ustedes también. Muy interesante todo lo que estuvo diciendo el ingeniero. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y en cualquier día vamos a estar otra vez presentes para hablar del tema, ¿verdad? Que es un tema bastante interesante. Sí. Y hay muchas cosas que hablar sobre la yerba mate. Claro que sí. Ojalá contemos con su presencia en otro video. Y para despedirnos, tenemos 2 preguntas para ustedes. La primera es, ¿cómo creen que los otros países consumen la yerba mate? ¿Lo hacen al estilo paraguayo o tienen su propio estilo? Y la segunda pregunta es, ¿qué team sos? ¿Sos team mate, team tereré o team cocido? Déjanos en los comentarios sus respuestas y también si es que quieren seguir aprendiendo más sobre este tema súper interesante de nuestra grandiosa yerba mate. Y no olvides de darle like a este video, suscribirte al canal para seguir recibiendo notificaciones. Tenés que activar la campanita
y compartir el video para que más personas puedan conocer sobre la yerba mate y también nuestro canal. Hasta el próximo video. ¡Chao!